Muy bien. Pues nada, pues me voy a presentar un poquito más, así empezamos así. Y bueno, como le comenté a Leire, pues un poco el yoga desde mi experiencia, desde mi visión, desde mi práctica, ¿no? Vale, pues empecé mi práctica de yoga en el año 99 como alumno de una escuela Sanatana Dharma en Tolosa, y en el 2002 me formé como profesor. Y bueno, estuve una época bastante intensa hasta el 2005, 2006 más o menos, con una gran formación, muy vinculado al ashram, Sanatana Dharma. Después estuve en Barcelona mucho tiempo, monté allí mi propia escuela, bueno, aparte de dar clase en centros cívicos, gimnasios, polideportivos. Luego me desvinculé más de Sanatana Dharma, seguí un poco mi propio camino. Aprendí con otros maestros, otras tradiciones, tanto de Oriente como de Occidente, tanto de yoga como de Tai Chi, Qigong y otro tipo de tradiciones occidentales. Pero bueno, el yoga siempre ha sido mi base y Sanatana Dharma pues siempre quedará en mí como ese fondo, esa base de formación, ¿no? De aquella época también conozco al aire, a Asa, y bueno, y aunque haya caminado por otro camino, al final corren todos paralelos. Y la base, pues seguramente mi forma de hablar os sonará mucho con la forma de hablar de Asa y de mucha más gente de Sanatana Dharma, ¿no? Muy bien, pues el título de esta charla lo hemos titulado La práctica del yoga hacia la salud, la felicidad y la espiritualidad. Son tres conceptos o tres términos, pues casi nada, ¿no? Importantes. Entonces, mira, así de decirlo, y casi nada. Entonces vamos a ver cómo la práctica del yoga nos puede servir para potenciar o para desarrollar esas tres cualidades como son la salud, la felicidad y la espiritualidad. Y también desde la perspectiva de que la mayoría de gente se acerca al yoga o se apunta a yoga o empieza en una escuela de yoga, bien sea por temas de salud, por temas de felicidad o por temas de espiritualidad. Y desde mi experiencia, desde toda la gente que he tenido la oportunidad de dar clases, desde que empecé, desde la escuela, desde centros cívicos, polideportivos, pues he observado que la mayoría de gente empieza por un motivo de estos tres. Generalmente por temas de salud, la gran mayoría. Luego también temas de felicidad, que lleva asociado cierto cariz, cierta componente emocional, o de satisfacción o de insatisfacción. Y también hay los son menos, que por cierta inquietud espiritual, por decirlo así, ¿no? Cierto vacío, cierto anhelo, que ya lo desarrollaremos. Entonces ese será el tema de la charla, iremos viendo. Bueno, como también ha dicho antes Leire, volví de Barcelona hace un par de años aproximadamente y bueno, la vida me llevó también por otro camino, pues por temas personales y temas laborales y todo tipo de temas, pues ahora no puedo dar clases físicas de yoga. Y hace un año y medio o dos surgió la iniciativa de hacer un blog y también la posibilidad de hacer clases de yoga online, que todavía estoy desarrollando ese tema. Todavía es un tema un poco verde, pero ahí estamos, desarrollándolo, potenciándolo y quién sabe, ¿no? Si quizá en un futuro no muy lejano pues sea una realidad, ¿no? Dar clases de yoga online a gente que no, por lo que sea, no puede asistir a las clases. Entonces, bueno, luego si queréis ya os daré la dirección del blog. También suelo colgar vídeos. Esta charla la colgaré también, si sale la grabación bien, claro. Y bueno, es esa iniciativa, esa perspectiva, ¿no? Y es curioso porque yo nunca he querido dar clases de yoga. O sea, hice el curso de profesores, pero lo hice para mí. Dije, yo no voy a dar clases de yoga, no es para mí, no quiero. Y antes de terminar el curso ya estaba dando clases de yoga. Ya está ahora. Ya cuando me quedo sin escuela de yoga y sin poder dar yoga, pues surge esto del blog para seguir transmitiendo el yoga. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema de la salud. Un tema importante, ¿no? Muy importante. Y ya digo, la mayoría de gente se acerca al yoga a través de un problema relacionado con la salud. Ya sea por un problema de espalda, mucha gente, me duele la espalda, que estoy mal de la espalda, esto del yoga me han dicho que va muy bien para la espalda, o hacer una gimnasia suave, que me va a ir muy bien, o temas de muy mala forma física, y claro, como no puedo hacer spinning o no puedo hacer aeróbic o natación, pues me han dicho que esto del yoga, que es una gimnasia suave, me va a ir muy bien. Pues venga, bienvenido. O simplemente
como un método de ejercicio físico completo, que es el yoga, que ya lo veremos. Vale. ¿Y la salud qué es? Aparte de no estar enfermo. La salud es mucho más que no estar enfermo, ¿no? Mucha gente puede tener la idea o asociar que estar sano simplemente es no estar enfermo, pero es mucho más que no estar enfermo. Estar sano significa tener esa salud física, pero a la vez también cierto bienestar emocional y también mental o psíquico, ¿no? Entonces, la gente lo que suele hacer es, digamos, hacer deporte y alimentarse de una forma correcta como método para estar más sano o potenciar la salud, ¿no? En cambio, el yoga tiene, aparte de esas técnicas, tiene otras más, desde tiempos inmemoriales, que sirven para mantener y potenciar la salud. Aparte del ejercicio y la alimentación, también está la higiene. La higiene, igual hoy en día parece que es algo que se da por hecho, ¿no? Pero antiguamente la higiene era el inicio o el germen de muchas enfermedades. Y hoy en día eso ya está un poco más erradicado, ¿no? Pero en cambio los kriyas, que son técnicas de yoga, como la limpieza de la nariz, limpieza de la lengua, limpieza de intestinos, limpieza profunda de estómago, también sirven para potenciar la salud. No sé si habéis tenido la oportunidad de hacer algún kriya de yoga, una técnica de limpieza. Son técnicas sencillas. Y luego también hay otra cuestión, que es el mantenimiento y la gestión del estrés como herramienta para estar más sanos, ¿no? Porque no solamente es estar bien físicamente, no, lo que se vea. También está el estrés como digamos, como enfermedad principal de hoy en día, ¿no? Como germen de muchas enfermedades psicosomáticas de hoy en día. Que en cierta medida se le da importancia y en cierta no. Me explico. Por ejemplo, vamos a hacernos un chequeo al médico, una analítica de sangre, y ahí se detecta si tenemos algo en la sangre desordenado, ¿no? Ya sea colesterol, triglicéridos o alguna hormona desequilibrada. Y si ese chequeo da todo bien, pues ya parece que estamos sanos, ¿no? En cambio, no hay ningún medidor o indicador de estrés, si es elevado, si es medio o si es alto, a no ser que sea algo subjetivo. Tú digas, joder, pues me siento que estoy estresado, o siento que estoy más o menos inquieto. O de ahí puede derivar hacia ansiedad o hacia depresión, que al final tienen esa polaridad, ¿no? En cambio, los síntomas físicos sí que se pueden medir. La analítica de sangre nos da si estamos bien o mal. Si hay dolor físico, ya sea una hernia discal o una luxación o cualquier síntoma físico, también lo notamos en dolor. Pero el estrés, en cambio, es algo más subjetivo, que tiene que darse cuenta uno. O a lo sumo, tu entorno cercano que te diga, oye, estás estresado, ¿eh? Aunque tú no te das cuenta o no quieres reconocerlo, hay que hacer algo para corregir eso, ¿no? Entonces el yoga es un ejercicio completo, porque aparte de trabajar lo físico, también trabaja eso psíquico interno, ¿no? Y al final hay que considerar el cuerpo como si fuera una máquina, como si fuera un vehículo o un coche. De hecho, en la tradición oriental se considera, o se llama al yoga como Annamaya Kosa, que significa el vehículo hecho de alimentos. Es decir, el vehículo o la herramienta o el vehículo de acción hecho de alimentos, es decir, lo que comemos o esta envoltura de carne y hueso, ¿no? Así se llama. En la tradición occidental, por ejemplo, se le llama Merkabah, que significa carroza. Y bueno, esto es un término antiguo, pero si fuera moderno pues sería coche o vehículo, ¿no? Es decir, es una máquina biológica, una máquina física. Y tenéis todos coche, o casi todos. Vale. Pues con el coche, ¿qué solemos hacer? Igual que con toda máquina. Hacemos un mantenimiento. Y hay dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Me explico. El mantenimiento preventivo es, por ejemplo, si llevamos el coche cada 10.000 kilómetros a cambiar el aceite, cada 15.000 a cambiar el filtro de aire, el filtro de partículas, el filtro de diésel, cada 30.000 kilómetros cambiar las ruedas por desgaste. Es decir, una serie de mantenimiento preventivo, que aunque el coche no le pase nada, que esté bien y que ande, lo llevamos al taller para sustituir piezas desgastadas o para echar un mantenimiento o un vistazo o una revisión. Eso se llama mantenimiento preventivo. Y luego está el correctivo, que es cuando se avería algo. Se estropea algo por circunstancias X del coche o de la carretera o de lo que sea, se estropea. Ya sea el motor, ya sea el cigüeñal, ya sea la bomba, lo que sea. Entonces, hay que llevarlo al mecánico y hacer un mantenimiento correctivo. Es decir, corregir lo que está estropeado. Y esto lleva a dos cosas. Primero,
que podemos hacer un mantenimiento preventivo muy disciplinado, muy correcto, y eso no va a eximirnos de que se nos estropee el coche, ¿no? El coche se va a estropear aunque hagamos un mantenimiento preventivo. Eso sí, habrá muchas menos posibilidades de que se estropee. O si hay una avería, el mantenimiento o la corrección puede ser más factible si hemos hecho un mantenimiento preventivo. Con el cuerpo sucede lo mismo. Está muy bien cuidarse, ¿no? Es un buen hábito cuidarse, pero hay que tener también en cuenta que por mucho que nos cuidemos, ninguno está exento de caer en una enfermedad. Caer en una enfermedad, ya sea degenerativa o una infección aguda, como un resfriado o una gripe, o tener un accidente de coche y hacerte una avería física de escándalo, ¿no? Nadie está exento porque se haga ese mantenimiento preventivo. Pero lo que sirve es para tener más oportunidades de estar sanos. Y a la vez, para mejorar la calidad de vida. Esto es importante. Porque siempre pensamos a largo plazo, ¿no? Pues si voy a estar enfermo igual, o si aunque mucho me cuide, también voy a enfermar, no hago nada, ¿no? Dice, no, a ver. Puede que caigas enfermo también, pero tu calidad de vida va a ser mayor, de entrada. Y luego tienes más posibilidades de mantener esa salud. Esto es importante. Porque hay gente que se obsesiona y piensa que por hacer yoga o por hacer cualquier cosa así natural o sana o alternativa, ya va a estar exenta de todo mal. Y eso no es así. Es como el ejemplo del coche. Y la otra tendencia es hacer solamente el mantenimiento correctivo, que hace muchísima gente. Es decir, no me preocupo nada de mí, no me ocupo nada. Como lo que me apetece, sin ninguna mesura, sin ninguna... O sea, en las cantidades que quiero, sin vigilar si es una comida sana, si me sienta bien. No hago nada de ejercicio, no me cuido nada, pero cuando me estropee, cuando estoy enfermo, pues ya me ocupo. Voy al médico y que el médico me solucione el problema. O entonces comienza mi búsqueda o mi peregrinaje, ¿no? Joder, estoy enfermo, estoy mal, voy a buscar la solución. Eso es solamente un mantenimiento correctivo. Es decir, hasta que se estropee voy tirando millas con el coche. Al coche lo tengo olvidado, no le presto atención y cuando se rompa ya me ocuparé de él. Esto lo hace mucha gente. Entonces es una opción que uno puede tomar. O no cuidarnos y cuando se estropee algo actuar, o mientras tanto hacer ese mantenimiento preventivo de ir cuidándonos y cuando se estropee algo, pues igualmente habrá que buscar la solución, ¿no? Entonces el yoga es una herramienta muy útil para esto. Yoga, con todas sus técnicas de pranayama, de respiración, de asanas, de ejercicio, de relajación, de meditación, de concentración, o esas kriyas que he hablado antes, o técnicas de mantras, es decir, con todo su repertorio, su caja de herramientas de técnicas, nos sirven para mantener nuestro cuerpo físico en condiciones. Yo cuando empecé a hacer yoga, que tendría 18 años más o menos, venía a hacer artes marciales. Y estaba en muy buena forma física, vamos, buenísima. Y me pasé al yoga. Lo descubrí y dije, esto es lo mío. Y me decían todos mis compañeros, pero ¿qué vas a hacer yoga? Eso es de viejos, eso es una gimnasia con flores. Si ir con manta a hacer deporte no puede ser muy bueno. Hay que ir con toalla, ¿no? Para sudar. La verdad, hay que decirlo, nunca he vuelto a estar en tan buena forma física como cuando hacía artes marciales. O sea, a nivel físico. Pero la verdad es que toda la práctica del yoga, aunque parezca suave, que parezca algo para la tercera edad, o parezca algo muy suave y muy insignificante, es más que suficiente para mantener el cuerpo físico en forma, en condiciones. Más que suficiente, sin ninguna duda. Otra cosa es que valoremos mucho la estética y queramos hacer deporte para estar guapos. Pero en este caso, para estar sanos, es más que suficiente. Mucho más que suficiente. Para estar sanos. Con una rutina de yoga después de 2 días semanales, de hora y media, 1 hora o 3 días, o mantener rutinas. Más que suficiente. Igual hay gente que, aparte de estar sano, quiere estar guapo. Pues entonces igual tiene que machacarse un poco más en el gimnasio, forjarse la tableta de chocolate abdominal, o unos hombros anchos, o ni un gramo de grasa, o yo qué sé. O le gusta pegarse una maratón cada 2x3, pues muy bien. Pero para estar sano, en condiciones, la práctica del yoga, ahí como lo vemos, es más que suficiente. Luego otra cosa, el deporte, hoy en día todos asociamos que el deporte es bueno, ¿no? Es como un chip. Deporte, bueno. O deporte, sano, automáticamente.
O si uno hace deporte y dice, joder, qué sano, o qué bueno, eso es bueno. Pues no es así en cierta medida. Si está bien hecho y en la cantidad adecuada sí que es bueno. Pero el deporte está sobrevalorado en el sentido de que si uno lo hace mal o lo hace en exceso, puede ser perjudicial. Puede procurar, aparte de accidentes, de desgastes de rodilla, de cadera, de hernias discales, o de forzar demasiado el corazón por forzarlo demasiado, o de hacerlo mal, simplemente. Si lo hace uno mal, sin un buen instructor o como le parece, pues puede haber perjuicios, ¿no? Entonces, la práctica de yoga dirigida por un profesor, por un buen maestro, o un buen instructor, pues es más que suficiente, aunque no lo parezca, para estar sano. Ya digo, para estar guapo ya es otra cuestión, pero yo no he venido aquí a hablar de estar guapo. He dicho salud, felicidad y espiritualidad. No he dicho salud, estética y felicidad. Que a ver, también está bien la estética. Si alguien quiere cuidarse la estética, perfecto. Pues mejor. Pero la salud, el mantenimiento preventivo del vehículo físico, con la práctica habitual del yoga, es más que suficiente. Vale, la salud. Hay una frase que es muy importante recordarla siempre. La salud no lo es todo. Pero sin ella, todo lo demás es nada. ¿Estás de acuerdo, no? La salud no lo es todo. Pero sin ella, todo lo demás es nada. Es decir, se acaba nuestra partida aquí, sin ella. Entonces es importante mantenerla, si la hemos perdido, recuperarla, si estamos sanos, hacer ese mantenimiento preventivo, pero pensar que la salud no es un fin en sí misma, es un medio. Es un medio para alcanzar otra cosa, no es la finalidad de la vida estar sano, es un medio. Es como si fuéramos leñadores, por decir algo, y nuestro trabajo fuera cortar árboles. Pues nuestra salud sería el hacha. Si el hacha está oxidada, si está desafilada, si está el mango agrietado, pues poca efectividad vamos a tener en nuestra labor, ¿no? Pues la salud igual. La salud es una herramienta, es un medio, no un fin. El fin, que es el siguiente peldaño que vamos a ver, puede ser la felicidad. Si pregunto al 99,9% de la gente, le digo, ¿qué es lo que más deseas o qué es lo que quieres? Todos dirán ser felices. Es algo común en el ser humano. El ser humano busca de forma inherente ser feliz. Entendamos la felicidad como ese estado de plenitud, más que salud, ¿no? Salud es solo físico. Felicidad, en cambio, es como que todo está bien, como que todo va bien a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel social, a nivel de realización, ¿no? De decir, joder, me siento feliz. Si preguntamos a una madre que quiere que sea su hijo de mayor, ¿qué nos va a decir? Que haga lo que quiera, pero que sea feliz, ¿no? O si le decimos a una madre con quién quiere que esté su hijo o su hija de pareja, va a decir, bueno, con quien sea, pero que sea feliz. Es decir, lo que buscamos todos en cierta medida es la felicidad. Es ser felices. Salvo algún pervertido, algún depravado o algún desviado, la mayor parte de la gente que comparte la condición humana queremos ser felices. ¿Estáis de acuerdo con esto? Todos queremos ser felices de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, para la felicidad un peldaño principal ya hemos visto que es la salud. Si la salud falla, como he dicho, todo lo demás es nada, ¿no? Y de hecho, si estamos enfermos, nos va a dar igual todo lo demás. Vamos a querer solamente recuperar la salud y estar sanos. Hace poco me pillé un resfriado, una gripe del copón. Y estaba justo inmerso en un estudio, una reflexión profunda, en un estudio profundo. Y me llevó la conciencia una semana solamente a lo físico. Es decir, joder, a ver si me recupero, a ver si me curo, voy a hacer todo lo posible para recuperar la salud, qué importante es la salud, hay que valorar la salud. Es decir, la conciencia estaba arraigada solo en lo físico, en la salud. También lo suele decir Magada muchas veces, el maestro, una frase de San Pablo, que decía, no habléis de Dios a los espíritus, a los estómagos vacíos. Es decir, a los hambrientos no les habléis ni de filosofía, ni de espiritualidad, ni de nada profundo, darles de comer. Porque mientras tengan hambre, su conciencia va a estar anclada ahí y no va a haber nada más, ¿no? Si estamos enfermos, lo urgente va a ser solucionar ese problema. Pero bueno, vamos a dar por hecho que la mayoría estamos medianamente sanos. Vamos a dar por hecho que la mayoría de nosotros, hoy en día, no tenemos hambre ni sed. Entonces, ¿de qué depende nuestra felicidad, entonces? De algo más emocional, ¿no?
más psíquico, de algo más interno, de algo más de ahí dentro, ¿no? Emocional. Es decir, puede que tenga el cuerpo bien, que no tenga hambre, que no tenga sed, que tenga un techo, que tenga un trabajo medianamente decente, una pareja. Y en cambio, ¿qué nos falta para ser felices, no? Hay como esa insatisfacción, esa frustración, esa sensación de que algo falta, ¿no? Es ese juego emocional. Entonces, la felicidad depende mucho de nuestra actitud interna. No es lo que nos pasa en la vida o lo que tenemos, sino cómo reaccionamos o cómo afrontamos eso que nos pasa o eso que tenemos, ¿no? Es más una actitud interna que algo externo. Igual dos personas pueden tener las mismas experiencias aparentemente externas y reaccionar de diferente manera cada una de ellas. Una puede ser feliz, la otra infeliz. Una puede reaccionar ante esa experiencia con mucho estrés, mucha ansiedad o mucho pesimismo, y otra persona puede reaccionar de forma más optimista, gestionando mejor ese estrés, ¿no? Y dices, pero si aparentemente les ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, se han quedado los dos sin trabajo, por poner un ejemplo. Hay personas que reaccionan de una forma y personas que reaccionan de otra. Eso puede generar mucha infelicidad o mucha frustración, o depende de la actitud interna, puede generar una oportunidad. Una oportunidad a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir evolucionando, a ver puertas nuevas que antes no había y se ha tenido que cerrar esta para que se abran otras. Es decir, ese estado depende mucho de lo interior. Y eso es muy importante, porque si no nos damos cuenta de esto, nos pasamos la vida en un callejón sin salida, siempre esperando la felicidad de algo externo. Cuando tenga esto, cuando tenga esto, cuando tenga esto, seré feliz. Cuando tenga. Ahora, ¿qué tengo? Podría tener un trabajo mejor, podría estar mejor con mi pareja, podría tener una casa más grande y un coche más potente. Podría. Entonces, no soy del todo feliz. Creo que cuando tenga, lo seré. Y pensamos así. Y eso si lo conseguimos, porque a veces no lo conseguimos, cuando consigamos eso, se sustituirá eso por otra cosa. Y seguiremos diciendo, cuando tenga aquello, seré feliz. Y nunca seremos felices. Porque nunca llegaremos a satisfacer todos los deseos o todas las necesidades emocionales de nuestro interior, ¿no? Entonces es más una actitud interna, una actitud ante la vida. ¿Y para eso qué es necesario? Pues tener cierta calma emocional, cierta paz. Las técnicas de yoga, como por ejemplo el pranayama o la respiración, bueno, en general toda la práctica de yoga, así, desde la asana hasta el pranayama, hasta la relajación, la meditación, lo que va es calmando y equilibrando el sistema nervioso. Vamos dándonos cuenta y conociendo más nuestras emociones, nuestra mente, nuestra psique. Y al tener más conocimiento de ella, tenemos más poder sobre ella. Y podemos ir gestionando cada vez mejor esa sensación interna, ¿no? Y esto nos lo da también la práctica del yoga, en cierta medida. Luego está el conocimiento. Y, sobre todo, lo que he dicho, ¿no? Que no es lo que yo tenga, sino es lo que soy. No es lo que me pase, sino cómo yo reacciono ante lo que me pasa. En el camino del yoga, en el Ashtanga Yoga de Patanjali, que tiene 8 peldaños, en el segundo peldaño hay una frase que se llama Santosa, que significa contentamiento. Y contentamiento no significa que uno se tenga que contentar con lo que tiene, como decir, bueno, esto es lo que me ha tocado, esto es lo que hay, pues habrá que contentarse, ¿no? Contentamiento significa estar contento. Contento como una forma de vida, ¿no? Contento por lo que tenemos y por lo que somos, a todo momento. Porque el sufrimiento surge de la comparación. Cuando comparo lo que está en mi mente como un ideal de lo que tiene que ser algo, y lo comparo con lo que hay en realidad, ahí a veces surge un abismo de diferencia. Y en esa comparación surge ese sufrimiento. Es decir, joder, esto no es lo que yo quería, o esto no es lo que yo creo que me merezco, ¿no? Es la comparación entre el ideal y lo que es. Entonces el contentamiento significa estar contento con lo que hay, no hacer comparaciones ni hacerse ideales. Pero que eso no nos impide tampoco prosperar. Hay que prosperar siempre, pero a la vez estar contento con lo que hay. Hay una frase que dice, si no puedes hacer lo que quieres, quiere lo que haces. Si quieres darle la vuelta a la tortilla. Si no te gusta tu trabajo, o sea, si no puedes hacer el trabajo que te gustaría, haz que te guste tu trabajo. Si no puedes hacer el trabajo que quieres, quiere tu trabajo.
O se puede extrapolar a todo. Si no puedes estar con la persona que quieres, quiere a la persona con la que estás. Es decir, al final es una cuestión de inteligencia. Es decir, en el presente hay esto. El presente es siempre. Es como un eslabón, una cadena de eslabones. Pero ahora hay esto. Cada uno tiene su circunstancia. En todos los niveles. Y es lo que hay. Y uno puede decidir una cosa. Puede decidir o aceptarlo y estar contento con lo que hay. O puede decidir no aceptarlo y estar insatisfecho con lo que hay. Al final es una elección personal. Surgirán excusas, no, pero es que mira qué circunstancia tengo, o tengo todo desfavorable, o o la culpa es de tal. No, o sea, tú tienes la opción de elegir en todo momento. Aceptar lo que hay, estar contento con lo que hay, aprender de lo que hay, o frustrarte. Hacer la comparación, pero es que lo que hay no concuerda con lo que hay en mi mente de lo que tendría que haber. Entonces surge un abismo y surge ese sufrimiento. Y la felicidad tiene más que ver con esa cuestión interna de actitud. Actitud ante la vida. Y esto nos lo da también mucho la práctica de yoga. Poco a poco, grano a grano, grano a grano. Igual al principio dices, esto es imposible. O al principio queremos la fórmula mágica, o el mantra mágico, o la píldora mágica, o el toque mágico. Que nos hagan así y nos solucionen los problemas y seamos felices. Eso no sucede así. Eso sucede con la práctica. Con la práctica del día a día, poco a poco sucede esa transformación que digamos, ¿no? Que al final se habla de magia en el yoga, ¿no? Decimos, esto es mágico. Pero la magia no es como las películas estas de la tele, que hace así un pase mágico o una poción mágica. Es una transformación debida a un trabajo interior. Entonces, ya hemos visto salud y felicidad. Son dos conceptos muy importantes y dos formas de acercamiento de la gente. Ya he visto a mucha gente acercarse al yoga por problemas de salud, problemas de espalda, como he dicho antes, y he visto a mucha gente acercarse por problemas de infelicidad. De decir, algo estoy haciendo mal porque no soy feliz, o tengo mucha ansiedad, o mucho estrés, o no consigo. O incluso también para socializar. Hay gente que se apunta a yoga para socializar. Porque socializar también forma parte de la felicidad. Las personas solitarias, en soledad, les costará muchísimo más alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, socializar, tener unas relaciones saludables, también es un punto importante para la felicidad. Pero las relaciones también hay que construirlas, ¿no? O alguien les ha dado, tú vas a tener relaciones muy buenas, tú regulares, tú malas. Hay que construirlas. Y se construyen principalmente llevándose bien con uno mismo. Primero me llevo bien conmigo, luego aprendo a llevarme bien conmigo y después transmito o irradio o actúo como ese diapasón y voy transformando mi entorno. Y al final es construir relaciones saludables. Este es un punto importante, porque a veces queremos que todo depende de nosotros, ¿no? Que somos como un microcosmos cerrado. No, yo me ocupo de mi cuerpo, me ocupo de mis emociones, me ocupo de mi mente y yo soy el capitán y el director de orquesta, ¿no? Pero a veces nuestro entorno también cuenta y mucho. O sea, uno puede tener un cuerpo 10, un cuerpo Danone, una salud de hierro, una calma emocional increíble, una concentración penetrante y tener su vida relacional hecha una mierda. Pues eso tampoco sirve, ¿no? O desde mi punto de vista tampoco es algo pleno o algo perfecto. Entonces también hay que cultivar ahí las relaciones. Las relaciones también se cultivan desde uno mismo. No puedo dar lo que no tengo, no puedo exigir lo que no he conseguido en mí. No puedo pedirle a una persona que sea más amable conmigo si yo no soy amable con ella. O conmigo mismo, para empezar. Entonces veis que todo está relacionado, que toda la práctica va llevando hacia ese estado de consecución de esa felicidad, ¿no? Pero es un camino que requiere un gran trabajo. Un gran trabajo. Y todo empieza con la práctica sencilla. La práctica sencilla de la rutina del yoga de semanal. Es decir, bueno, llegamos, una charlita por la parte de la profesora, un poco de respiración, un poco de asana, su ejercicio, una relajación. Y venga, y eso, aunque parezca mentira, va transformando. Y transforma bastante la vida, pero con la práctica. No hay secretos, práctica. Vale, entonces ya hemos visto salud y felicidad. Casi nada, ¿no? Casi nada. Vale, entonces vamos a abordar la tercera parte, que es espiritualidad. Aquí entramos ya en un terreno más pantanoso, o más peliagudo. Mucha gente la palabra espiritualidad le da repelús.
o le suena a religión, o dice, uff, esto no va conmigo, yo hasta aquí me quedo, no me interesa. Espiritualidad es algo, una consecución natural, es como un peldaño más después de esto. Es decir, uno puede estar muy sano, puede ser feliz, y llegar un momento en que se siente vacío. Se siente ahí un vacío, o un anhelo, por llegar un poquito más allá, ¿no? Entonces, la espiritualidad no es una opción, algo que uno elige hacer o no hacer, es algo que surge o no surge. Algo que se despierta o no se despierta. Una inquietud que surge en uno, ya sea antes o después, o no surge. Entonces, si no surge, pues para mucha gente se terminaría aquí la charla. Diría, bueno, yo ya has hablado de salud y de felicidad, ya no me interesa nada más. Y me ha pasado muchas veces en clase. Pues, por ejemplo, he dado clases en polideportivos grandes, en Barcelona, un montón de gente, y gente con muy variopinta inquietud, ¿no? Y a veces me metía en un terreno un poco más profundo y alguno me decía, para el carro que aquí ya no me interesa. Pero bueno, había gente que sí que le interesaba, entonces había que seguir. O llegar a la relajación final y decir, bueno, me voy, ya está. Aquí termina mi práctica de yoga. Vale, pues muy bien. Es decir, hay gente que esto le suena un poco a repelús o que le da un poco para atrás. Pero bueno, vamos a explicarlo lo más sencillo que podamos y entender lo primero que es eso, que es algo que surge o no surge. ¿Es una lección o es algo para seguir adelante? La gente asocia espiritualidad con religión o con creencia, o con dogmas, o con sectas, o con todo tipo de movimientos así de ese tipo, ¿no? Pero no, espiritualidad simplemente es una búsqueda por conocer quiénes somos. Simplemente así lo podríamos definir. Y una búsqueda activa, es decir, yo formo parte de esa búsqueda. La religión, por ejemplo, es algo que nos han inculcado desde pequeños y forma parte de nuestra cultura. Y uno puede, pues, tener esa creencia arraigada, pues, como parte cultural, ¿no? Pero, en cambio, la espiritualidad es una elección. O sea, yo elijo este camino. Y ya no es creer. Ahora veremos. Por cierto, otro tema también que suele dispar a la gente o encender las alarmas es que el yoga puede ser compatible con cualquier religión. O sea, esto de entrada. No hay por qué abandonar ninguna religión, ni por qué añadir ninguna religión por hacer yoga. A veces el yoga se asocia con imágenes del hinduismo, ¿no? Como pueden ser las de los cuadros de una escuela de yoga. Pero esos son símbolos. O sea, no tiene que ver o no hay relación, o el alumno o el estudiante no tiene por qué asociarse al hinduismo. Para nada. Yo personalmente no formo parte, es más, ni me gusta siquiera la religión hindú, ni ninguna religión así tradicional. Son símbolos que evocan o que transmiten cierta idea, cierto principio. Todo esto es importante, no tiene nada que ver la religión con la espiritualidad. Y el yoga es una herramienta más para hallar ese sendero de espiritualidad. Vale. Entonces, no se trata de creer, se trata de saber. ¿Vale? Las religiones tienen como base, casi todas, ciertos dogmas, ciertas creencias, que se creen o no se creen. Es decir, o te las crees o no te las crees. Pero creer, ¿qué es? Creer es apostar que algo sea verdad sin tener la certeza de que lo sea, ¿no? Es una apuesta, al fin y al cabo. Es como ir al casino y jugar a la ruleta. Todo al rojo. La ruleta. Tú has apostado al rojo, has creído en el rojo. Puede ser o puede no ser. Aquí no se trata de querer, se trata de saber. Se trata de hacer un camino de investigación personal. Y ya digo, surge, ya digo, empiezas la práctica, estás sano, estás feliz, y de repente dices, joder, ¿y todo esto? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Se acaba todo con la muerte? ¿No? Surgen esas preguntas y uno quiere darles cierta respuesta. Y no es abrazar una religión, decir, creo en esto y lo abrazo, no. Es decir, vamos a investigar. Y el trabajo de la espiritualidad surge como si llegáramos a una encrucijada en un camino. Vamos por el camino y de repente una encrucijada. Dos caminos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Entonces, en nuestra ignorancia inicial, porque no sabemos lo que hay más allá, bueno, sabemos por las referencias que tenemos de los grandes maestros de la antigüedad, bueno, y de ahora, del presente, ¿no? Pero no sabemos bien por dónde tirar. Entonces tenemos que tomar, digamos, por decirlo así, una hipótesis de trabajo.
Y para mí hay dos hipótesis de trabajo clarísimas en la vida, para mí. La primera hipótesis de trabajo es la que la ciencia actual pues tiene como estandarte. Que es decir, la vida es un accidente cósmico, ha surgido la vida por casualidad, una serie de condiciones se han conformado y ha surgido a lo largo de una larga evolución una vida consciente y una vida finita. Pues por lo que sea estamos aquí. Y cuando este cuerpo físico se muera o desaparezca, pues nuestro viaje por el universo, por esto que llamamos vida, desaparecerá, ¿no? Y esto es una hipótesis de trabajo, esto no es que sea así. Todas las pistas pueden indicar a que todo es así. Es decir, si lo vemos racionalmente y nos planteamos en el método científico, el método escéptico, todo apunta a esa dirección, a esa hipótesis. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Si lo vemos todo racional y científico, todo apunta racionalmente a que es así. La vida es un accidente cósmico, hemos tenido la fortuna de tener pues, un cuerpo, una vida, y cuando se acabe, se acabó. Y es una hipótesis, es un camino muy válido y que se puede seguir tranquilamente. Y ante ese panorama, ¿qué podemos hacer? Pues está clarísimo, ser lo más felices que podamos. Mientras vivamos, ya sean 80 años, 90, 70, 60, 40, 30, lo que sea, intentar ser lo más felices posibles. Con lo que he explicado antes, estar sanos y ser felices. En la medida de lo posible, disfrutar al máximo de la vida, para que cuando llegue nuestra hora digamos, bueno, he vivido bastante bien y me voy satisfecho. Entonces puede ser un enfoque ante la vida. Y la otra hipótesis de trabajo, ojo, hipótesis, es decir, esto no puede ser un cúmulo de accidentes cósmicos, esto no puede ser un sin propósito, aquí tiene que haber algo más. Y me voy a proponer averiguarlo, me voy a proponer conocerlo. Entonces, todo tiene un propósito, todo tiene una ordenación, y hay algo como que guía todo eso. Y ciertas leyes, como la ley del karma, la ley del dharma, la ley de la acción-reacción, la ley de la consecuencia, y la ley de evolución, que van a ir guiando sutilmente. Pero lo acepto como hipótesis, como una hipótesis. No lo creo a ciencia cierta, tengo que descubrirlo. Y a veces, aunque no creamos o no lo sepamos, esas leyes actúan, ¿no? Es como la ley de la gravedad. Uno puede decir, no, yo no creo en la ley de la gravedad. Y puede decirlo tranquilamente. No creo. Vale, pero porque tú no creas, eso no significa que la ley no vaya a actuar. La ley va a seguir actuando, creamos o no creamos en ella. Esto por descontado. Pues igualmente hay leyes que operan por ahí, creamos o no creamos en ellas. Y si hemos decidido entrar en ese camino de investigación, pues habrá que investigar, poco a poco. Y lo primero es un poco de estudio, y ver que la mayoría de maestros, de santos, de místicos, de todas las religiones, de todas las épocas, de todas las culturas, dicen más o menos lo mismo. Así que tomando eso como base, como hipótesis, vamos a hacer una investigación. Vamos a ir hacia adentro. Y al final es algo experimental, ya digo, no es algo de creer, es saber o no saber. Teniendo como guía esos parámetros. Hay una ilustración, una parábola que ilustra gráficamente esto. Se llama la parábola de los dos oasis. Vale, imaginemos, visualizar, que la humanidad vive en un oasis y rodeada de desierto. Vale, pues ese oasis tiene de todo. Tiene todo lo que necesita la humanidad para vivir. Y todo lo demás es oasis, por los cuatro costados. Y nos ha llegado alguna referencia por algún maestro, alguien que tachamos de loco, algún texto clásico por ahí, de que más allá del oasis hay otro oasis, mucho más grande, mucho más fértil y mucho más próspero. Dice, bueno, pero ¿dónde está? Si no sé, solo hay desierto. Entonces, lo que decía, uno puede decir, nos quedamos donde estamos, es decir, en este oasis, e intentamos ser lo más felices que podamos, lo más sanos que podamos, intentar disfrutar al máximo la vida que podamos, o si surge ese anhelo o esa búsqueda, intentar ir hacia la búsqueda de ese oasis. Pero claro, ¿cómo empezamos a buscarlo? ¿Por qué dirección? Entonces, cuando surge ese anhelo, esa inquietud, por lo general casi siempre aparece el maestro. Y de ahí está la frase que dice de que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y el maestro no te va a llevar de la mano a ningún sitio. El maestro te va a dar unas indicaciones. Pues por ejemplo, imaginemos que en este oasis vive una persona ya madura,
por experiencias, que se hace estas preguntas y quiere buscar el oasis. Y se encuentra con un maestro. Y el maestro le dice, mira, yo no te voy a decir dónde está, te voy a decir solo que busques hacia el norte. Que vayas hacia el norte y lo busques. Y de aquí surge otra cosa, ¿y dónde está el norte? Vamos a suponer que es una época medieval y que no hay ni brújulas, ni GPS, ni nada. ¿Y dónde está el norte? Y el maestro pues te enseña técnicas para encontrar el norte. Como por ejemplo, encontrar la estrella polar en una noche estrellada y de ahí trazar una perpendicular al suelo y encontrar el norte. Por ejemplo, una técnica. ¿Veis la analogía con la técnica de yoga o la técnica, no? Que nos dan unas técnicas para buscar. Vale, pues resulta que está en auge esa inquietud por encontrar el oasis y dice, vale, voy a poner en práctica a ver si encuentro el norte. Y de repente una noche nublada. Y dice, joder, no encuentro el norte. Venga, pues a esperar otro día. Otro día nublado. Resulta que esa semana ha salido nublado y no lo encontramos. Y ya como que nos vamos desinflando. Dice, buah, ese entusiasmo inicial como que se va ante la mínima, que es lo que suele pasar al principio, ante el más mínimo obstáculo o adversidad, se va deshinchando esas ganas de buscar. Esto será una tontería, esto del oasis será una tontería, no existirá. Si nadie lo ha visto, si nadie sabe. Pero bueno, nosotros seguimos nuestra vida diaria, nuestra vida común. Y seguimos hasta que un día, pues, una noche estrellada, estamos ahí tumbados y decimos, joder, tanta belleza, tanta creación, esta maravilla, ¿qué más hay por ahí, no? Surgen esas preguntas otra vez, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y dices, hostia, está despejado. Voy a poner en práctica lo que me enseñó el maestro. Mira, ahí está la polar, la encuentras, el norte, ahí. Pues por ahí habrá que ir. Pues mañana voy a ir. Esperas a mañana, te pones una mochila y sales un poco. Al principio que sales un poco dices, joder, el desierto. Qué calor, qué sensación de inseguridad, qué mal. Vuelves. Vas un poco hasta el horizonte y dices, aquí no hay nada, esto es una tontería, esto me han engañado, aquí no hay nada. Vuelves, te lo piensas, haces otra excursión un poco más larga al día siguiente o a los 2 días, un poquito más allá del horizonte. ¿Qué va? Aquí ni de coña, aquí no hay nada. Y este calor, te empieza a entrar un poco la paranoia y dices, hostia, por aquí hay serpientes también, ¿no? Estas víboras del desierto que se esconden bajo la arena, de color dorado. Te empieza a entrar el miedo, la paranoia, vuelves para el oasis y dices, se acabó. Esto es una tontería. Prefiero estar aquí, contento en mi oasis, con mi gente, feliz, sano, y me olvido. Pero bueno, va surgiendo, y surge esas preguntas, ¿no? Y dices, venga, vamos a intentarlo. Habrá que necesitar otra indicación más. Entonces volvemos otra vez donde el maestro. Y el maestro pues nos puede dar un palo, o una túnica, o un turbante, o una cantimplora grande y decir, venga, sigue adelante. Entonces seguimos investigando porque hay algo que nos empuja. Llegamos a un punto que se llama el punto de no retorno, que ya si nos damos la vuelta ya no vemos el oasis nuestro. Y nos entra el miedo total, nos sentimos solos, desamparados, porque tampoco vemos nada adelante. Y son fases del camino. Y uno puede decir, bueno, me vuelvo para atrás, que si no ya no me pierdo. Porque como pierdo la referencia de atrás, me pierdo completamente. Porque en un oasis, o sea, en un desierto, me pierdo. Entonces, no sé si se ve la analogía, ¿no? Es una búsqueda, es algo experimental. No es que me quedo en mi casa y filosofeo sobre el oasis, o imagino el oasis, o hago un estudio comparado de diferentes autores sobre el oasis. Es decir, salgo personalmente a buscarlo. Es una experiencia. Con esto sucede lo mismo. La espiritualidad o el yoga, bueno, el sendero místico del yoga, no es una ciencia. No es algo que pueda ser medido, pueda ser comparado, o no sigue el método científico. Tampoco es una filosofía. La filosofía utilizadamente como herramienta de especulación. Podemos filosofar de todo, aquí sentados, como ahora. Podemos filosofar de todo, podemos arreglar el mundo completamente desde aquí, ¿no? En cambio, de lo que hablo, la espiritualidad es una vía práctica, una vida experimental. Hay que experimentar algo ahí. Experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Pues desde nada, desde no sentir nada, hasta ir sintiendo cada vez una mayor certeza de algo. Y ir descubriendo poco a poco. Esa es la vía espiritual. Entonces, que quede claro ese concepto de búsqueda activa
de vía experimental. Entonces esos son los tres pilares de los que hemos hablado, las tres cosas que el yoga puede ayudarnos a lograr, a conseguir, a potenciar: la salud, la felicidad, la espiritualidad. No tienen por qué ser las tres, ya digo, cada uno puede elegir lo que quiere. Igual hay gente que quiere solamente estar sano, pues muy bien, no pasa nada, no pasa nada. O lo que he dicho, gente que se planta en el segundo peldaño, perfecto, no pasa nada. O gente que quiere directamente al tercero, sin pasar por el primero y el segundo. Y tampoco llegará muy lejos así. Entonces, el profesor de yoga, o la escuela de yoga, o este recinto que es un oasis en medio del desierto, pues nos tiene que servir para esos tres propósitos, ¿no? Es, también por decirlo así, como si hubiera tres niveles, como si fuera un edificio con tres niveles. Y la escuela de yoga o el profesor fuera el ascensor, tuviera la botonera a los tres niveles. ¿Dónde quieres ir? ¿Al 1? Al 1. ¿Dónde quieres ir? ¿Al 2? Al 2. ¿Dónde quieres ir? ¿Al 3? Al 3. Pero tú decides, o sea, tú eliges dónde quieres ir. Lo primero que surge es la voluntad de hacerlo. Si no hay voluntad, no hay nada. Esto no se puede imponer. No se puede ir de misionero por la vida, decir, hay que hacer esto, 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 o tienes que hacer esto. No, o sea, tiene que surgir de uno. Si no surge de uno, no sirve para nada. Pero una vez que surja de uno, lo siguiente que uno necesita es cierta guía, cierta ayuda, cierta indicación. Entonces, ese ascensor, al 1, al 2, al 3. Esto es muy importante. Muy importante en la práctica del yoga. El yoga se dice que es flexible, ¿no? ¿Qué decimos cuando hablamos de flexibilidad en el yoga? ¿O por qué la gente asocia al yoga con flexibilidad o con estiramiento o ejercicios de estiramiento? Aquí todo el mundo me dice, pues serás muy flexible, ¿no? Si eres profesor de yoga. Y digo, mejor que no me veas a estirarme. Porque igual dices, vaya mierda de profe de yoga. O también dirá, pues tú serás igual muy relajado, muy calmado por hacer yoga, ¿no? No tiene por qué. A lo mejor hay mucha más acción, más actividad que una persona normal. Pero intentando mantener esa calma, ¿no? Pero lo que decía la flexibilidad física no es llegar con la mano al pie. Es ser flexible en todos los sentidos. Y el yoga siempre se adapta al alumno. Esto que quede claro. El yoga siempre se va a adaptar al alumno. Si un alumno viene con una necesidad, el yoga se va a adaptar a su necesidad. El yoga no es algo exclusivo. Que diga, por ejemplo, no, aquí solamente enseñamos la verdad última, la vía espiritual, la vía mística, y todo lo demás nos sobra. Entonces, excluyes a un mogollón de gente en ese camino, ¿no? O al revés, o un yoga puramente físico. De decir, aquí, caña, física, y te pones. Pero luego no se profundiza en nada más. Es decir, hay que cubrir esos tres aspectos, y al final es el alumno el que decide, por su voluntad. Si no surge de él, no hay nada que hacer, ¿eh? Entonces, yo de todas las cosas que conozco, me quedo con el yoga. No sé por qué. Ya digo, nunca quería ser profesor. No me gusta mucho la cultura hindú, ni las imágenes hindús, ni la tradición hindú. Y en cambio considero que el yoga es una herramienta increíblemente poderosa para nuestro beneficio. Ya digo, para el beneficio de lo que hemos hablado, ¿no? O de salud, o de felicidad, o de espiritualidad. O si queréis cambiarle el nombre de espiritualidad porque suena mal, pues podéis llamarle realización interior, o búsqueda personal, o lo que queráis. Muy bien. Entonces, estos tres aspectos, más que interesantes, en la práctica del yoga. ¿Cuánto tiempo teníamos? Libre. Vale. Pues... no sé si iba a decir algo más. Pues igual dedicamos un espacio a preguntas, cuestiones, dudas. Si alguien tiene alguna cuestión o no le ha quedado algo claro, quiere profundizar en algún aspecto de todo esto que hemos hablado, pues ahora es el momento. O me quiere alguien tirar de la lengua con algo, porque a mí se me ha olvidado ya qué más decir, pues ahí queda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado algo sin responder? Dime. Sí, a mí no, bueno, no sé si te he entendido bien. Bueno, Sí. me ha parecido entender, como que comentabas, que el yoga en sí no era una ciencia, Sí. digamos, en el sentido igual más... Sí, en el sentido occidental, como conocemos la ciencia. O sea, la ciencia occidental se llama ciencia por su metodología, por su método científico, la forma de investigar, ¿no? Entonces, para llegar a una serie de leyes o de teorías hay que hacer una experimentación, contrastarla, hacer hipótesis, descartarla, hacer experimentos y que coincidan experimentos con las leyes, y de esas leyes se forman después teorías, si son contrastadas por la experiencia, ¿no? Me refiero que se puede considerar una ciencia porque es todo tan sutil, en el sentido de que no hay balanzas para medir ni el progreso ni el grado, ni hay termómetros para medir la temperatura o el nivel evolutivo o el nivel de perfeccionamiento. Es algo subjetivo, ¿no? Entonces no se puede considerar ciencia en el puro término occidental en ese sentido. Pero sí que es una ciencia experimental o en otro término. En el sentido de que también es una ciencia porque hay una teoría, pero esa teoría luego se justifica o se ve consolidada gracias a la práctica. En ese sentido, sí. Pero me refería a que no se puede decir que es una ciencia en el término occidental. Y de hecho, si ponemos el yoga como ciencia, va a haber más de uno que nos diga que no es ciencia, que es pseudociencia. O nos va a tachar de charlatanes, o nos va a decir que la ciencia es pues la matemática, la biología, la física, la química, la medicina, la psicología. Y que todo lo demás que se salga de ahí es pseudociencia. Pero porque no sigue la metodología del método científico occidental, en ese sentido. Pero ciencia puede ser una ciencia perfectamente porque tiene una teoría, tiene una práctica y la experiencia al final contrasta o nos confirma si es cierto la hipótesis de teoría o no. En ese sentido. Recientemente, pues, con, por ejemplo, el tema de la meditación, se están Sí. haciendo muchos estudios al respecto, Sí, en los cuales se está demostrando que realmente esas teorías, digamos, sí, se están... efectivamente, cada vez la ciencia se va acercando más a todo esto, ¿no? Y de hecho el mindfulness, o como se pronuncia en inglés, es la meditación yógica, meditación budista, meditación zen, pero quitándole toda la tradición, quitándole todo el misticismo, quitándole toda la simbología y quedándose con la ciencia, o sea, con el sentido puramente científico a nivel académico. Y de hecho, con el mindfulness, por ejemplo, cada vez están más estrictos en el sentido de que solamente un médico o un psicólogo licenciado puede dar esas clases de mindfulness, porque va asociado a lo académico, a lo científico. Pero porque se han dado cuenta de que sí, de que la ciencia va demostrando con su metodología científica que sí, que hay cierta base real en todo esto. No sé si he respondido tu pregunta o... Muy bien. ¿Una pregunta más? Sí. 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 Ese tercer piso al que queremos llegar a esa espiritualidad es común para todos los que siguen más o menos ese camino y seguir. Generalmente sí. Generalmente, y digo esto y cada uno que lo acepte como quiera, vamos a suponer que hay una realidad, por decirlo así, una realidad aparte. Entonces, toda la gente que ha tenido cierto vislumbre de esa realidad han visto lo mismo. Pero uno lo vio en el siglo III antes de Cristo, otro lo vio en el siglo cero, otro lo vio en el siglo V, uno lo vio en la India, otro lo vio en Palestina, otro lo vio en Persia, otro lo vio en la Edad Media en Italia, y uno lo ve en el siglo XXI en Occidente. Y a la hora de transmitir eso que ha visto, lo tiñe de su experiencia personal, de su cultura y de su época. Y por eso dicen, no, pero es que esto no es lo mismo que esto, que si lo ves en esencia es lo mismo. O sea, todos dicen lo mismo. Entonces, esa guía que es común para todos, es igual que el cuerpo físico, ¿no? Un médico, por ejemplo, o un anatomista o un licenciado en educación física que conoce el cuerpo en teoría a la perfección, puede dar clases de educación física tanto a blancos como a negros, como a chinos, como a indios, porque el cuerpo físico es el mismo para todos, es común. O un psicólogo que conoce la mente o la psique
y conoce el mecanismo de las emociones, el mecanismo del miedo, cómo se va encadenando y cómo va generando hormonas y cómo va desencadenando una reacción en cadena psicofísica, puede tratar a cualquier paciente del género humano, ya sea negro, chino, mujer, adulto, viejo, porque es algo común, ¿no? Y con la espiritualidad sucede lo mismo. Ya seamos de un país, de otro, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, chinos, indios, católicos, cristianos, compartimos eso en común también. Entonces, esta tercera guía puede ser común para todos, siempre y cuando, claro está, uno lo adapte a su cultura y a su mente, ¿no? Porque también hay que adaptarlo a la mente de cada uno, porque si no choca. Si yo te explico el yoga en términos puramente orientales, puramente yógicos, y tú estás educada en una cultura cristiana, católica, probablemente te va a chocar un montón de cosas. Es decir, no, esto no es así, esto no choca. Pero en cambio, si adapto la enseñanza y te lo enseño de forma que tú lo entiendas y que no choque con tu mente, pues decir, joder, pues sí, esto coincide, ¿no? Entonces esa guía, por lo general, es común para todos, pero como pasa con todo, cada uno tiene que encontrar su... El tercer piso también es común para todos. Todos llegamos al mismo Sí, punto. sí, sí. Cada uno tendrá una experiencia diferente, pero en esencia será lo mismo. Ya sé que lo tengo que descubrir yo, pero una pista no. Sí. ¿Qué hay en el tercer piso? Nada. Nada. Pero en esa nada hay algo. Bueno, se empieza como nada. Se le llama, en términos esotéricos de la tradición occidental, la luminosa negrura. Así se le llama. Y cierro los ojos y no hay nada. Está todo negro. No hay nada. Pero ¿quién se da cuenta de que no hay nada? Imaginemos que solo hay una estrella en toda la galaxia, en todo el universo. Solo una estrella potentísima de luz. Emite una luz brillantísima. Pero solo está ella. ¿Cómo sería todo el espacio alrededor suyo? Negro. Porque esa luz no se refleja en nada. Todos los rayos de luz se pierden en el horizonte, en todas las direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, se pierden, ¿no? A mí hay una luz poderosa. Pero como vemos desde la perspectiva de lo de fuera, no hay nada. Pero en cambio, ahí hay algo. Y bueno, ya digo, es experiencia, ¿eh? Y tampoco os creáis nada, ¿eh? O sea, no hay que creerse nada. Ya digo, es saber o no saber. No es creer. Sí que es de personas inteligentes, si queremos buscar un tesoro, intentar recopilar los máximos mapas posibles de la zona y conseguir los testimonios de antiguos buscadores de tesoros, o intentar comprar en una subasta antiguos mapas del tesoro que nos sirvan como aproximación o como referencia o como guía hacia ese tesoro. Ese tesoro al final lo vamos a excavar nosotros, con nuestras manos. Pero es de personas inteligentes intentar hacer un buen acopio de mapas y contrastarlos. No creerse nada, pero contrastarlos. Porque al final, como también dice Madhava casi siempre, todo consiste en la búsqueda de un tesoro. Y ese tesoro está en nosotros. Pero para llegar a ese tesoro, primero hay que saber dónde estamos. Y luego dónde vamos. Luego hay que saber dónde está el tesoro, dónde está la X. Vemos un mapa enorme, pero la X nos dice dónde cavar. Pero tampoco basta con saber dónde está el tesoro. Luego, ¿qué hace falta? Llegar a él, desenterrarlo, ¿no? Yo puedo saber de ciencia cierta que el tesoro está aquí. Lo sé. Pero si no lo desentierro, no tengo nada. Entonces, lo primero es saber dónde está, saber dónde excavar, saber dónde acercarnos. Y después todo el trabajo de desenterrar eso, con las técnicas. Y las técnicas de yoga son el pico y la pala. El pranayama, la meditación, la relajación, las asanas, es el pico y la pala. Si haces muchas asanas, si haces 5 horas a la semana de asanas, de meditación todos los días 1 hora, pero estás cavando en la dirección no adecuada, pues tampoco es muy productivo. En cambio, si sabes dónde excavar, excaves mucho o poco, o aunque no tengas herramientas, puedes excavar a malas con las manos, aunque te dejes las uñas, pero irás hacia ese lugar, ¿no? Es lo que digo, al entrar en esos temas tan pantanosos, como he dicho al principio, tan sutiles, que no hay esa referencia, a veces nos perdemos. Por eso la puerta de entrada hacia todo es el cuerpo físico, lo que decíamos al principio, ¿no?
El cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico lo sentimos, ¿no? Lo sentimos. Lo podemos tocar, podemos sentir las sensaciones. En la meditación, ¿cómo se empieza a meditar? Ya sea en cualquier tradición, yógica, budista, zen, en mindfulness. ¿Cuál es la puerta de entrada? El cuerpo físico. Sentir las sensaciones del cuerpo físico. Y eso va concentrando la mente. Y vamos conociendo esas sensaciones físicas para ir llegando después a sensaciones más internas, más emocionales y después más profundas. Pero la llave de entrada está aquí, cuerpo físico. Se dice que se llega a lo sutil a través de lo grosero, en ese camino ascendente, ¿no? Y bueno, sigue practicando. Vale, gracias. Las pistas, no sé, te podría decir muchas cosas, pero al final son solo palabras. No, yo no sé. Quedan palabras y palabras, se puede filosofar sobre mucho, se puede hablar sobre mucho, se puede dar charla sobre mucho, chapas, pero al final Hay que trabajar. lo necesario es justo la indicación y la pequeña orientación para indicarte un poco, ya no el camino, sino la dirección posible en la que puede estar el camino, que fíjate, ¿eh? Y ya es mucho. Muy bien. ¿Una pregunta más? ¿Me ha quedado todo claro? Bueno, pero veis que ese proceso, eso forma parte de todos los seres humanos, ¿eh? O sea, no es algo que sea de nuestra cultura solo, o de nuestra raza, o de nuestra condición, o que sea de jóvenes. Es algo inherente a todo el género humano. Primero, la salud, como pilar central, como base. Si la salud falla, todo lo demás se acaba. Y después esa búsqueda de la felicidad, que todos conscientes e inconscientemente buscamos, y tratamos de lograr de una forma o de otra. Y ya después algo más espiritual, más interno, más profundo, que surge. Ya digo, surge, ¿eh? Hay gente que no. Y no pasa nada, ¿eh? No significa que sean peores que nosotros, ¿eh? Ni mucho menos. O sea, cada uno está en el proceso que está y ya está. Si surge, surge. Si no surge, no surge. Y tendrá que lidiar o tendrá que hacer su día a día con lo que le toque, ¿no? Y vivir esa vida lo más plena posible. La salud física, recalco en esto, es muy importante. Aunque al final hablemos de lo espiritual y como meta, o como consecución, o como realización última, pero la base hay que tenerla siempre presente, ¿eh? La salud física. Esa va a ser nuestra partida, nuestra ficha. Como si jugáramos al parchís o a la oca, la salud física va a ser nuestra ficha. Si esa se pierde, se acabó la partida. Que haya otras partidas o no, eso ya es en parte creencia, en parte sapiencia, ¿no? Pero ahí ya no vamos a meternos más, vamos a centrarnos en la que estamos. Si hay más o no, ya no lo sé. O bueno, o no lo voy a afirmar. Lo que hay. Una vez le preguntaron a un maestro, maestro, tengo una inquietud, tengo un anhelo, ¿existe la vida más allá de la muerte? Y le dijo, ¿existe la vida antes de la muerte? Le dijo, eso es lo importante. Céntrate en eso. La única realidad es que estamos aquí y ahora, estamos vivos, estamos respirando, estamos conscientes. Cada uno tiene su circunstancia, ya sabrá cada uno cómo llevar su barco hacia el puerto que más desee o como mejor pueda. Y esta es nuestra baza. Lo demás son todo herramientas, son técnicas que nos van a ayudar. Pero ya digo, no son el fin en sí mismo. El yoga no es un fin en sí mismo tampoco. Bueno, el yoga, como yoga sí, como palabra unión. Pero las técnicas de yoga no son tampoco un fin. El fin es alcanzar esa meta, ¿no? Todo lo demás nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Es como, no sé, coger ayudas, herramientas. Es como si queremos coger un vuelo hacia América y pues alguien nos ha dicho que si subes a 13.000 pies está la corriente en chorro jet stream y te lleva el avión más rápido y con menos combustible. Pues es una ayuda, ¿no? Vas a llegar igual si vas más bajo, a riesgo a cuenta de mayor gasto de combustible, de energía, de eficiencia y de tiempo. Y arriba, pues hay esa ayuda, ese jet stream, pero al final es una ayuda, ¿eh? Solamente una ayuda, no es, venga, que me haga el trabajo o que me lleve directamente allí, no, es una ayuda. Y el yoga es una buena ayuda que nos puede servir para esos tres aspectos. Y cada uno tiene que saber si es 1, 2, 3, o 1, 2, o 2 y 3.
Y ya digo, me quedo con el yoga. O sea, no sé por qué, tal vez porque sea lo más completo, lo más útil y lo más preciso que conozco como herramienta, como herramienta de trabajo. Y me quedaré con el yoga. Y seguiré divulgando y practicando el yoga, ya sea en una clase, ya sea online, ya sea en un vídeo, en un blog o en lo que sea. Muy bien. ¿Una pregunta más? ¿Qué tenéis ahora? ¿Meditación o...? ¿Teníais? Hombre, son las 8:10, podéis poner en práctica todo esto, la meditación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ya digo, al final las palabras se quedan en palabras, ¿eh? Las palabras son solo aire, si no se cristalizan. La palabra es aire, y hay que llevarla y hacerla material. Y a veces de una charla de 1 hora, pues te quedas con 4 cosas, y todo lo demás te sobra. O se te olvida al día siguiente. Bueno, una cosa más quería decir, sí. La práctica del yoga. Un punto muy importante, que es coger el hábito de practicar yoga. El hábito para mí lo es todo. El hábito y la rutina lo es todo. Ahora, por ejemplo, igual os habéis sentido motivados con la charla. Dices, joder, voy a hacer yoga. O voy a hacer una práctica intensiva de yoga. O la gente que yo que sé, que escuche o que oiga, decir, joder, pues esto de yoga tiene que ser muy bueno, ¿eh? Por todo lo que dices, voy a hacer yoga. Pero esto se desinfla. Este entusiasmo inicial, esta motivación se va desinflando. Y es muy fácil empezar a hacer algo por empezar. Por empezar podemos empezar a hacer yoga, a hacer pintura, a hacer danza, a hacer macramé, a hacer spinning. Podemos empezar a hacer 1000 cosas. Lo realmente complicado es mantenerlo en el tiempo. Mantener la práctica, generar el hábito. Y el hábito es lo que va a dar el resultado. Que nadie se engañe y que piense que hay fórmulas mágicas. No hay. Ni fórmulas mágicas, ni pastillas, ni pases mágicos. Todo va a ser la práctica. Yo tengo una teoría para esto. Igual es un poco absurda, pero os la voy a contar. Le llamo la teoría del aparato dental. Cogerlo así. Pues eso, ¿no? Cuando uno tiene los dientes torcidos o la boca un poco mal, pues le dice, va al dentista y le dice, hostia, necesitas un poco de corrección, ¿eh? Un aparato. Uf, aparato. Joder, qué mal suena eso, ¿no? Qué engorro, qué desagradable aparato. Dice, ¿y esto tengo que llevarlo toda la vida? ¿El aparato? No, solo unos años. Luego se te corregirá y luego ya tendrás los dientes bien para el resto de la vida, ¿no? Pero es necesario tener 1 año, 2, 3 el aparato puesto. Si te lo quitas antes, no sirve de nada, ¿no? Esta teoría del aparato del yoga se puede extrapolar, o sea, del aparato dental al yoga. Una práctica intensa de yoga de varios años, yo la considero fundamental. O sea, fundamental, ¿eh? Práctica inicial intensa nos va a dar la base, una base sólida para después cambiar, ¿no? Tampoco quiero justificar con esto de que alguien haga yoga 3 años seguidos y luego diga, va, ya como he hecho 3 años yoga, ya tengo el aparato, ya no hago más, ¿no? Pero sí que va a quedar calado en nuestro interior. La ciencia cada vez va demostrando cada vez más que hay cierta memoria celular, que las células con el hábito adquieren memoria, lo que se llama memoria celular. Y también memoria a nivel del cerebro, a nivel de las neuronas. Los hábitos, las rutinas, van generando cadenas neuronales, o sinapsis de cadenas neuronales, o ramificaciones. Y es que si algo se aprende en forma de hábito, queda como un registro, como un surco en el cerebro en forma de cadena neuronal, y eso hace que todo sea mucho más rápido y mucho más fácil. Es como andar en bicicleta o aprender a conducir. Una vez que se genera el hábito, se genera algo dentro y todo es mucho más fácil. En yoga hay una palabra para esto que se llama samskara, que es más como una impresión o un surco a nivel más sutil. Dicen que del alma, pero bueno, como el alma es una palabra o un concepto que todavía no entendemos muy bien, vamos a dejarlo que es un surco o una impresión que queda a nivel psíquico, a nivel inconsciente. A modo de surco. Es como los antiguos discos de vinilo, que se grababan con surcos, ¿no? Analógicos. Pues sucede lo mismo en el cerebro y en el cuerpo. Esa memoria celular, esa memoria neuronal.
O como si llueve mucho en una ladera y se genera un torrente, ¿no? O una escorrentía o un surco. Cada vez que vuelva a llover, tiene muchas posibilidades de que el agua baje por ahí otra vez. Se va formando ese surco, ¿no? Pues la práctica intensa de yoga de varios años va a hacer que se genere en nosotros esa memoria celular, esos surcos neuronales y esa sinapsis para hacer todo mucho más fácil, o esa analogía del aparato de dientes. Una teoría, ¿eh? Una teoría que podéis estar de acuerdo o no. Pero sí que considero fundamental una práctica de yoga constante de varios años. Y lo digo porque ahora, por ejemplo, con el blog de yoga, sé de mucha gente que me escribe o que me pregunta, o que dice, ya voy a seguir tus vídeos, ya voy a hacer lo que dices, las lecciones, pero yo sé que no puedo sustituir la labor de un profesor de una escuela presencial. Igual a la larga, con métodos más sofisticados o con gente comprometida sí que se puede. Pero la escuela de yoga tiene la función de que genera un espacio, una rutina, un hábito, un compromiso al pagar las cuotas. Y dices, joder, que si las pago y no voy, me quedo sin ir. Y eso genera el hábito. El hábito, la disciplina y a la larga esa corrección como si fuera dental. Y ya digo que yo lo considero súper importante, ¿eh? Si no, nos volvemos diletantes, veletas. Ahora sopla el viento del entusiasmo por aquí y voy a hacer esto. Ahora me ha picado la curiosidad de esta disciplina, hago esto. Ahora he oído que han sacado un método nuevo de tal y he visto que hay un maestro que parece bueno, sigo, pero dentro de un mes empiezo en Tai Chi, luego en Pilates, luego en tal. Hagas lo que hagas, ya sea yoga, Tai Chi, Pilates, Qigong, Reiki, Mindfulness o lo que quieras, y profundiza. Hazte un favor a ti mismo y profundiza. Porque es que es la base, es el fundamento. El fundamento. No tengo ninguna duda de esto. Una base sólida de práctica. Y después ya, que haya esa práctica consolidada, pues puede ser más flexible o puede ser, no sé, más permisible. Siempre quedará esa base. Pero tampoco sin abandonarte, ojo, ¿eh? No hay que abandonarse. No hay que decir, como ya he hecho mucho de joven o ya he hecho muchos años, ahora no hago, ¿no? Lo considero muy importante. Esa práctica intensa ya sea de yoga o de otra disciplina, ¿eh? Pero una práctica constante e intensa. O de meditación o de lo que sea. Y al final uno tiene que encontrar su método. La gente muy, muy racional, muy científica, con una educación o una mentalidad muy escéptica o racional, igual encuentra más refugio en el mindfulness o en la tradición zen. La gente igual más devocional, más emocional, pues igual en el yoga o en el reiki o en alguna cosa así. Es decir, cada uno tiene que encontrar su camino. El yoga tiene la faceta de lo que he dicho de la flexibilidad. Al ser flexible puede abarcar todo tipo de personas, de condiciones, de circunstancias y adaptarse al alumno. Ya digo, yo para mí me quedo con el yoga, sigo vendiendo el yoga, pero ya digo, cada uno tiene que encontrar su práctica. Y si la encuentra, profundizar. Si sabéis que está el tesoro aquí, y lo sabéis, venga, pico y pala. Que igual está a 100 metros bajo tierra. Joder, 100 metros. Cualquiera acaba a 100 metros. Ya, pero si lo quieres, acabar. Y es muy triste acabar 10 metros y decir, no sigo. Bien, porque me entra la duda, hostia, he acabado 10 metros y aquí no hay nada. Me entra la duda. O bien porque me falta la disciplina o la persistencia necesaria para seguir cavando. Esto es importante. Si lo tenéis claro, a acabar. Muy bien. Pues yo creo que ya lo he dicho todo con esto. Si hay alguna última pregunta o lo que sea. Muy bien. Pues nada. A practicar entonces. Pues nada, pues gracias a todos por escucharme, por estar aquí. Gracias a Asha por darme la oportunidad de dar esta charla. Y nada, que os vaya todo muy bien.